El narcisismo en la iglesia. Cuando hablamos de este tema, es importante entender que vamos a analizar también qué es un narcisista. Porque hay personas que tienen este espíritu y no se dan cuenta. Hay líderes, hay personas que tienen ese espíritu y muchas personas no se dan cuenta. Hay líderes, pastores, pastoras, hermanos, hermanas que tienen este espíritu y así están trabajando en la iglesia. Y más gobiernan ellos que Dios. Entonces es importante entender cómo actúa este espíritu y que la manera en que podamos nosotros aprender también de todo esto. Es necesario también entender de que todo lo que hoy vamos a dar a conocer nos va a ayudar mucho a poder entender la importancia en que tenemos que dejar que el nombre del Señor sea glorificado, para que así podamos nosotros ir viendo más su gloria y su favor y su misericordia en todo lo que hoy Dios nos va a bendecir. Porque al nosotros entender más el mundo espiritual, vamos a ver que sí existe el narcisismo en una congregación. El narcisismo en la iglesia. La peor adoración del enemigo no es realmente a Satanás, sino es la adoración a uno mismo. Es importante entender que cuando nosotros mantenemos una adoración hacia nosotros mismos, ya empezamos con un espíritu narcisista. Por eso es que es importante entender que todo lo que hoy estamos dando a conocer a través de este tema nos va a ayudar para poder nosotros saber que el narcisista siempre va a estar. Ahora, ¿cómo se presenta el narcisista? Se presenta por el ego. El ego. El ego es lo que más tenemos que quitar y soltar. También está la egomanía de las personas. Egomanía es una palabra compuesta, que ego es el yo, manía es locura. El ego es algo que ha matado muchas personas espiritualmente y le quitan la gloria a Dios. El creer que toda la gloria es de ellos, de las personas. Eso lo hace muchas veces a la persona ser dependiente de espíritus de vanagloria y egocentrismo. Cuando hablamos de este espíritu, muchas veces entran en las personas y no se dan cuenta, otros se dan cuenta, pero siguen igual en su actitud. Aquí podemos darnos fácilmente cuenta de un líder o de cualquier persona si es ególatra. Una dependencia de algo hace que la persona sea manipulada de sus emociones dañadas desde la niñez, porque se abrieron puertas y derechos legales al mundo espiritual, lo que hace creer que está bien. El mundo espiritual hace que las personas entren en un estado de legalidades que se abrieron puertas de derechos legales. Gran parte de las personas que tienen ego o que son narcisistas porque tienen heridas o puertas de un pasado el cual jamás solucionaron. Problemas de niñez, de juventud, de adultez. No cerraron esas puertas, no se sanaron y el enemigo usó esas emociones para entrar con dolor. Hay puertas de ira, puertas de ego, puertas de vanagloria, puertas de superioridad, puertas de altivez y puertas de pecado. Todo esto es parte de una persona que está con un espíritu ególatra, con ese ego, con esa vanagloria que hacen. Por eso se llama vanagloria, es una gloria vana que nos sirve. Y el narcisista toma todo esto.
¿Cómo se presenta el narcisista? El narcisista es el trastorno de una personalidad. El narcisista siempre tiene un trastorno de personalidad en su espíritu, en las cuales las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Así es el narcisista. Mire, vamos a conocer bien una persona narcisista. Este le va a ayudar mucho a entender más esta enseñanza. Porque las personas cuando son narcisistas tienen un gran trastorno de una personalidad. Una persona muy, muy potente, pero negativa. Porque tú puedes tener una personalidad para las cosas de Dios, pero ser humilde. Pero estos tipos de personas tienen un trastorno de su personalidad narcisista, que se hacen creer que son superiores a los demás. Necesitan de algo, buscan demasiada atención, quieren que las personas siempre le admiren. El narcisista siempre busca tomar la atención de todo. ¿Cómo se reconoce un narcisista? 1. Se ve a sí mismo como alguien grandioso, como un ser superior, como un ser que es grande, que todo lo puede. 2. Se preocupa de manera excesiva por el éxito y el poder, a cambio de cualquier cosa. Una manera excesiva, una manera manipuladora, pueden hasta matar a personas. Eso es el narcisista. El poder. Usted se fijó que vio las noticias donde murió hace poco este joven aquí en Estados Unidos. No me recuerdo bien el nombre. Pero ese es el narcisismo. El poder político del narcisismo. Que puede matar a una persona que no hacía mal a nadie. Entregaba palabra. Era un joven con principios cristianos. Era un joven que estaba ayudando al gobierno. Que estaba atrayendo mucha gente. Muchos se habían convertido por él. Pero lo asesinaron. ¿Quiénes? Los narcisistas. Porque los narcisistas siempre quieren el poder. Y cuando alguien está llevando a multitudes a algo bueno, el narcisista se molesta, el ego, porque quieren ellos tener el poder. Ellos quieren tener el control de todo. 3. Piensan que merece un trato especial. O sea, ya no es que el trato especial sea para todos, sino que ellos son los únicos que dicen que no, que para mí tiene que ser un trato especial. Es el narcisismo. 4. Exige una admiración excesiva. Admírenme. Le gusta que le admiren, le gusta que siempre le palmeen la espalda, le gusta que siempre le digan que bien lo hiciste. Excesiva admiración, le gusta eso. 5. Esconde una baja autoestima. A pesar de que tiene un gran carácter, que se ve como una persona inalcanzable o que siempre se ve como muy poderosa, pero tienen un bajo nivel de autoestima. Por eso que actúan de esa manera. Cubren algo de adentro y demuestran hacia afuera el poder, la grandeza. Pero gran parte de estas personas narcisistas tienen un bajo poder de autoestima. 6. Experimentan envidias con frecuencia. Envidian al que está creciendo, envidian al que está Dios usando, y no solamente en la iglesia. Charlie Kirk. Sí. Ese es el poder del narcisismo. A cambio de cualquier cosa, van a matar, van a destruir. Tienen una envidia con frecuencia, todo lo envidia. Interesante que el envidioso siempre envidia lo que no tiene. Porque lo que no tiene lo envidia. Si lo tuviera, no sería envidioso. Entonces, ese es el narcisismo. 7. Le cuesta sentir empatía. No tiene empatía con nadie. Es una persona amargada, es una persona que no socializa. Socializa con los que le convienen, pero no va a socializar con cualquier persona, porque ellos se sienten superiores. Ellos no van a ir a cualquier lugar. Ellos no van a mirar a la gente normal, la miran siempre como menosprecio. La miran siempre de baja autoestima a los demás. Y mire qué interesante que aquí entra la vanidad, entra el ego, la vanagloria, entran muchas cosas. Se fija usted, estas personas siempre que vemos en las noticias que tienen carro y muestran sus carros, véale sus ojos, porque el narcisista, el vanaglorioso, se le nota en los ojos.
porque tiene un ojo altivo y su mirada es arrogante, como que caminan como que ellos son los únicos. Así es el narcisista en los ojos, porque los ojos son las puertas del alma. Así usted puede conocer un líder narcisista. Ojos altivos, dice la Escritura, cuidado con los ojos altivos. El narcisista actúa de esa manera. ¿Cómo se comporta una persona narcisista con su pareja? Porque ellos también tienen pareja. En una relación de pareja, los narcisistas suelen ser dominantes, exigentes y esperan que su pareja les proporcione una atención constante. Pueden actuar con superioridad y desconsideración a su pareja y esperan que se les trate como si fueran superiores. Ellos siempre o ellas siempre van a querer sobresalir a los demás. Sobresalir ante una persona, una pareja, ante alguien, siempre quieren tener el control de todo. Ellos siempre quieren mantener el orden aunque ellos estén desordenados. Quieren tener el control aunque ellos estén sin control, porque el espíritu narcisista siempre va a estar actuando de esa manera. Ahora, el narcisista se va a ver siempre así al espejo. El narcisista es así, es el ego. A menudo el narcisista desplegarán una variedad de patrones de la relación narcisista como tácticas de manipulación, carismáticas e explotación, para garantizar que se satisfagan sus propias necesidades y deseos, como el cónyuge. Usted puede también ser una persona, o esa persona, el narcisista, llega a ser hasta abuso. Mientras esté con su pareja, va a tratar de que todo lo demás de manera que se vea positiva, pero siempre se va a ver él el más importante que todo, más importante que la pareja, más importante que la esposa, más importante que amigos, más importante que cualquier persona. Siempre ellos se van a ver superiores a los demás, porque tienen una alta estima, pero no en lo emocional. En lo emocional ellos tienen baja autoestima. Hacen creer que tienen bastante autoestima. ¿Qué pasa si un narcisista se enamora? Según la revista de psicología online, una persona narcisista muestra su afecto a una persona diferente. Enamorarse de una persona narcisista puede ser una relación de dos caras, porque de ella te mostrará un lado romántico y otro incluye el momento de soledad, de angustia o también de desamor. El narcisista siempre va a presentar las dos caras, por una parte el amor, pero por otra parte el desamor, porque ellos siempre van a estar luchando consigo mismo. El narcisista, en síntesis, no es que luche con los demás, está luchando consigo mismo y lo demuestra con los demás. Su arrogancia, su ego. El narcisista siempre se va a creer el rey, se va a creer ser el rey. El narcisista tiene gran ego de sí mismo. Y se le nota siempre, fíjese que es en la mirada, en los ojos. Saúl decía en la Escritura que cuando comenzó su llamado, Dios le decía, y también lo menciona el profeta, y la Escritura habla que Saúl comenzó bien. Y Saúl, dice la Escritura, que era humilde ante sus propios ojos. Cuando dice que era humilde, no es que andaba con cabeza agacha mirando hacia el suelo, no, que era humilde. En su mirada se le notaba una humildad. Pero cuando ya empieza a tomar el control, ya se empieza a llenar de vanagloria, se empieza a llenar de ego, de narcisismo, ya él se coloca altivo. Y empieza la envidia con David. Y cuando la gente empieza a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, Saúl se llena de rabia, se llena de ira, porque él es el rey y están alabando al que no es rey, y comienza todo un caos, y al final vemos que Saúl persigue a David para matarlo, porque el narcisista es así, no mide un control. El narcisista, si puede matar, si puede destruir a alguien, si lo puede sacar de su paso, lo va a hacer. Y aquí estamos hablando dentro de la iglesia también, porque dentro de la iglesia hay personas también así. Si alguien llegó y sabe más que alguien, inmediatamente el narcisista, no, que en mi puesto,
No, que yo estaba ahí, en que yo llevo años y todavía no me sube y todavía yo no hago esto. El narcisista siempre va a estar en una competitividad. Siempre va a estar compitiendo con los demás, no sabiendo que su hermano es su hermano. Pero el narcisista no mira eso. El narcisista se siente que se supera a todos los demás. Y esto lo vemos por lo general en gran parte. Usted se fija hoy en día que están muy usadas las redes sociales. Y gran parte de las redes sociales, ¿qué es lo que vemos? Pura vanagloria. En el TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, gran parte en esas redes sociales vemos pura vanagloria. Todos queriendo superarse. Ninguno como que da una información de una noticia, algo, sino que todos siéndose superior. Es más, hoy hasta en TikTok encontramos debates de la palabra. Hay gente debatiendo. Debaten de doctrina, debaten si hay que usar pantalón o no, debaten si hay que usar velo o no, debaten si hay guerra espiritual o no, debaten si es la Trinidad, que donde dice eso en la Escritura, debaten del bautismo, debaten si hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, otros dicen que hay 3, otros dicen que hay 2, otros dicen que los 3 son... es todo un debate y la gente se presta para eso y muchos lo van siguiendo. Entonces, los narcisistas siempre van a estar compitiendo con los demás, no van a razonar. El narcisista es así. Ahora, ¿cuál es la causa del narcisismo? Aquí comienza algo importante, que la personalidad narcisista nace de una violencia, de una herida, de un trauma. Es una herida inferida al individuo en sus primeros desarrollos o antes, cuando la herida es la madre. Ella transmite también al hijo el resentimiento de su dolor, su rabia y su temor. Entonces, el hijo puede ser una secuela, el hijo que empieza, porque de niños muchos comienzan, otros de juventud y otros de adultez, pero todo comienza por un ciclo. Y gran parte de la personalidad de los narcisistas comienzan de niños, siempre con superior y es producto o también de juventud. O ellos abrieron puertas, o también significa que la madre tenía un espíritu también superior, en el mal sentido. Un espíritu de egocentrismo, un espíritu de mirar en menos a los demás, siempre anda discutiendo, pasa de casa en casa, no tiene relaciones buenas con sus vecinos, siempre anda discutiendo, siempre anda amargada, ya ni los vecinos lo quieren, y que ojalá no sepan ni que es cristiano, porque ese problema de la vergüenza después. Pero al narcisista no le va a importar eso. El narcisista ni siquiera mide su testimonio. El narcisista ni siquiera mide que tiene que comportarse, que tiene que cuidarse, que tiene que dar el bien. La Escritura dice que tenemos que tener la paz con todos. Con todos tenemos que tener paz, pero el narcisista no, pelea con medio mundo. Y hay del que se le levante, hay del que le lleve la contraria. ¿Cuál es el punto débil de un narcisista? Escuché esto. Los puntos débiles de un narcisista es la inseguridad. A pesar de que su apariencia se dé con mucha confianza, los narcisistas pueden sentirse muy inseguros y tener miedo de no ser aceptados y perder su posición y su poder. Ese es el mayor miedo que ellos tienen. La dificultad de establecer relaciones íntimas debido a su necesidad constante de atención y su falta de empatía. El narcisista siempre es una persona insegura. No lo demuestra, porque por fuera se ven como muy poderosos, se ven como unas personas frías, se ven como unas personas seguras, como personas imponentes, pero son las más inseguras. Porque el miedo de los narcisistas es siempre la desconfianza hacia los demás. Ellos no aceptan perder posiciones. Ellos no aceptan sentirse inseguros. El miedo siempre está sobre ellos. Miedo a perder un trabajo, miedo a que los critiquen, miedo a que les digan algo. Siempre el narcisista va a querer tener el control absolutamente en todo. ¿Cuál es el mayor miedo también de un narcisista? Las dificultades sociales de las personas narcisistas tienen su miedo al fracaso.
al rechazo, a la decepción. Estos miedos hacen que se debaten entre momentos una autoestima en que muchas veces se ve como una muy alta autoestima en un momento, pero en otros de muy baja autoestima, porque llega un momento que el narcisista baja su comportamiento cuando llega a la realidad, principalmente cuando está solo. Cuando están solos le baja la autoestima, porque nada los llena. No los llena el poder, no los llena la riqueza, no los llenan que han destruido a otros, no los llenan que se han ganado prestigio a cambio de otros, no los llena que han hasta matado a personas para recibir poder, no los llena nada. Al final siempre en los momentos de soledad son ahí donde los narcisistas en su autoestima baja, a veces muchos cometen error de suicidio. Porque cuando están con gente siempre van a querer superarse, siempre va a ser así. Ellos jamás lo vamos a ver débiles, jamás lo vamos a ver como personas con miedo. Siempre se van a ver o van a tomar una postura de estar seguros de sí mismos y de todo lo que hacen. Pero ese es un error, una mentira. Es algo que ellos no es así, sino que por dentro ellos tienen una muy baja autoestima. ¿Qué es lo que le duele a un narcisista? En el caso del narcisismo, el dolor más fuerte de una persona narcisista es el desamor. La sensación que tú no eres lo suficiente digno para ser amado. De una sensación emocional o algo profundo. El desamor los marca mucho a ellos. Cuando las personas ven que no le está siguiendo bien en un área el desamor, ellos se sienten eso les duele mucho, le afecta mucho. Le afecta el desamor, le afecta los miedos, le afecta el no sentirse superior a los demás, sus inseguridades. Lleva mucho a esta persona a fallar. Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando, el narcisismo en la iglesia, esto es lo mismo que también que sucede en la iglesia. Hay gente que vive en la iglesia con miedos, que no demuestran esos miedos, hacen creer que son fuertes, hacen creer que todo está bien, tienen un control, pero están sufriendo por dentro. ¿Qué le pasa al final a un narcisista? Al final, en una relación, los narcisistas pueden volverse combativos, pasivos, agresivos, hostiles e incluso aún más controladores. Porque en el momento en que ya no pueden controlar algo, con su carismática elocuencia, con su carisma, ahora van a pasar a ser agresivos, hostiles e incluso más controladores todavía. Y esto lo vemos también en líderes, en pastores, que hay pastores que son controladores. Hay pastores que la gente tiene que saber todo lo que ellos hacen. No es así. Hay pastores que le dicen, bueno, si tú vas a salir, yo tengo que saber todo, dónde va, con quién vaya a comer, que te vestiste, que si te lavaste los dientes, si vaya a salir. Todo quieren controlar. Eso no es así. Eso se llama manipulación. Escuche bien esto importante. No se deje manipular por un líder religioso narcisista. El pastor solamente tiene que ver en el grado eclesiástico. Ahí puede controlar, puede ver a las personas, pero sin manipular. Y puede preguntar cómo están o cómo te ha ido. Pero allá en tu casa es tu casa. Pero hay pastores que hasta gobiernan, hasta se meten a las casas o quieren controlar al esposo, quieren controlar a la esposa. Quieren controlar los trabajos. Quieren saber dónde anda, quieren saber qué es lo que está haciendo. Todo lo quieren tener bajo un orden, bajo un control. Ese es narcisista. Esos son personas que tienen que tener el control de todo. Cuídese de eso. Cuídese de esos líderes que son narcisistas, de esos líderes que siempre viven controlando todo. Cuidado con eso. ¿Qué siente un narcisista cuando le dicen que no? Wow. Los narcisistas a menudo creen que son más inteligentes que los demás. Entonces, si
Si les dices que no, son tan inteligentes que creen que pueden herir su ego y empeorar su comportamiento. Porque ellos dicen, a mí me lo dice, aún empeoran ese comportamiento y empiezan a tomar actitudes más narcisistas, más extremistas y más atacantes, y a veces se vuelven muy intolerantes. Este tema del narcisismo también se ocupa mucho en diferentes líderes o también en una iglesia, porque el narcisista no va a recibir un consejo. Se creen que no quieren recibir una palabra, un consejo, sino que empeoran una situación. Los narcisistas dicen te amo. Una forma eficaz en la que el narcisista puede atraer a alguna persona a su reino es decir te amo. Si eres especialmente importante para un narcisista, él dirá a cualquier persona cosa que es para recuperar o para recuperarte, pero con un fin. El narcisista te puede decir muchas cosas, pero es con un fin. Te manipula. Así hay personas dentro de la iglesia. El narcisista, el líder narcisista te dice cualquier cosa con tal que tú estés en la iglesia. Sabe que él tiene que cambiar, pero te da vuelta y te convence y tú sigues en la iglesia. El narcisista te controla, principalmente cuando están dando los diezmos, cuando están dando ofrenda, manipulan a esas personas y le hacen creer que son importantes y lo primero que le dan cargos. Interesante eso. Lo primero que hacen los líderes narcisistas, extremistas, amadores de sí mismos, que los que dan buenos diezmos son los que están más cerca del pastor. ¿Por qué? Porque él los manipula. Son los que tienen cargos. Son los que le dan responsabilidades. Porque ellos no que van a querer que se vaya esa persona porque se le va el dinero. Son narcisistas. Recuerde esto. La peor adoración del enemigo o al enemigo no es a Satanás, sino es la adoración a uno mismo. Todo comienza ahí, en la adoración a uno mismo, porque los narcisistas comienzan adorándose a uno mismo, que ellos son importantes, que ellos valen más que todos los demás. El narcisista siempre se va a sentir querido por sí mismo. No le importa a los demás, pero él se ama. Él se mira al espejo con arrogancia, él se mira al espejo diciendo aquí esto lo que la creación de Dios, esto es lo que Dios ha dado. Y bueno, eso es la iglesia. Y los narcisistas creen que el don o el talento es porque ellos se lo han ganado, cuando el don solamente es un regalo. Pero ellos toman lo que tienen como manipulando la situación. Otra cosa importante, que el aplauso que le dan a Dios, el narcisista lo toma siempre para sí mismo. Miren qué importante. Por eso es que si hay un pastor narcisista, ese pastor siempre va a querer vivir de los aplausos. O un líder va a querer vivir de los aplausos. O el músico va a querer vivir de los aplausos de los demás. Y mucha gente cuando aplaude y cuando son multitudes, ellos se sienten, wow, me aplauden, el ego. Me están aplaudiendo a mí, ellos creen que le dan los aplausos a ellos. Y esto pasa también, y gran parte de estos problemas lo tiene la iglesia. Porque la iglesia se está acostumbrado a aplaudir a la gente. Llegó el pastor, el aplauso. Entró el concierto, el líder, el aplauso. Nombran a algún cantante que estuvo en la iglesia, el aplauso. ¿A quién le están dando el aplauso? ¿A Dios? De ninguna manera. Mire qué interesante eso, Interesante eso, porque pequeñas cosas hacen ver que la iglesia realmente tiene culpa de todo esto. Porque la iglesia es la culpable, porque la iglesia lo ególatra, le hace idolatría, egomanía, lo enaltece. Y estas personas, como tienen un problema emocional, se creen todo el cuento como que le están dando toda la gloria a ellos. Por eso es que vemos siempre grandes cantantes que estuvieron muy bien y hoy los vemos cantando herejías. Otros los vemos que se desviaron, otros ya no están en los caminos del Señor, están cantándole al mundo. Otros se desviaron de la sana doctrina
es porque es tanto lo que recibieron de tanto aplauso por lo que cantaban, por lo que hacían, del talento que Dios le había dado, que ahora es la persona que está con una egomanía, con una idolatría, y cree que siempre la gloria es para ellos. Por eso hay que tener cuidado. Usted jamás permita que un aplauso sea para usted. Lo ideal es que el aplauso sea para Dios, pero hoy en día el aplauso está muy manipulado, porque para todos aplauso. Vamos a presentar al pastor que va a predicar. ¡Ah, aplauso! Ahí viene el cantante, el líder que no va a cantar tal alabanza, el aplauso. Siempre buscando manera en que muchas personas no se dan cuenta, pero es la iglesia la que ha hecho mucho daño también a las personas. El cantante que toma la gloria que no son de él, el líder. Y esto lo vemos gran parte, que la gente persigue mucho a los que tienen el don, que el don es parte de lo que Dios ha dado, pero no hay que idolatrar a nadie. O el predicador que cree que los aplausos son para él y manipulan la situación, y ahí viene el ego, viene la vanagloria. Hoy estamos viendo el narcisismo o el narcisista en la iglesia. Tenemos líderes narcisistas, tenemos músicos narcisistas, predicadores narcisistas, gente con don, con talento, con narcisistas. Creen que ellos, si no estuvieran ellos, no se haría nada. Son ególatras, tienen egomanía, tienen envidia de los demás, no quieren que nadie crezca. Siempre son ellos. Lo más importante son ellos más que los demás. Por eso que nunca ayudan a los demás. Y hay iglesias que tienen muchos recursos económicos, pero ¿por qué no los vemos en las calles ayudando a los pobres? ¿Por qué no los vemos predicando en las calles? Porque son ellos. ¿Tienen los recursos? Claro, tienen los recursos. Tienen gente, pueden mover masa de gente, pueden mover para poder ayudar a los demás, y no lo hacen. Ni para una bolsa de agua pueden hacerlo, una bolsa de agua que cuesta poco. Ni aún así lo hacen. Y hablo de iglesias que solamente los recursos son para ellos, para sus grandes templos, sus grandes casas, sus grandes mansiones, sus grandes moradas, hasta jet, avión. Narcisista. Isaías 14:13, aquí comienza también el primer narcisista. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Los tronos son los que representan los grados más altos en jerarquía en el cielo. Pero hubo un ser, una entidad llamada Luzbel, Luz Bella, que por su preciosidad, por la adoración que él hacía, por la jerarquía que él tenía, empezó a entrar en la egomanía o la idolatría. Luzbel fue el primer narcisista, porque él dice, tú que decías en tu corazón, está hablando de Luzbel, subiré a lo alto y me sentaré junto a las estrellas, y sigue más adelante, y colocaré mi trono. Son los 5 yo que hace ahí el Isaías 14, 13, 14, 15, son los el yo. Yo subiré, yo me sentaré, yo que estaré, levantaré mi trono. Arrogancia, el yo, el primer narcisista. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y levanté lo alto de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Trono es la palabra hebrea kiseh, que significa una silla, un sitio, un trono, una realeza, un honor. Él quería tener ese honor, quería tener ese sitio, esa silla, ese trono, pero no se le ha permitido porque era solamente una creación. Pero él, aún siendo creación de Dios, él quiso llegar a tomar posiciones de Dios. Hay honras que no nos corresponden. Hay honras que son solo de Dios. Antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu,
Aquí está lo que hablaba anteriormente, estos Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída de altivez, de la caída de la altivez de espíritu. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Y siempre van a ser en las puertas del alma, que son los ojos. Por eso cuando usted mira a una persona, como mira a otra persona, usted se da cuenta que ese es narcisista, que ese es altivo, que ese es arrogante, tiene ego. Porque siempre va a mirar en menos a los demás. Se le nota en la mirada. Ese es el punto clave de reconocer a una persona narcisista. Y eso está en la iglesia. Quien canta mejor, quien predica mejor, quien él tiene la iglesia más grande, quien tiene la iglesia más espiritual, el que yo sano, el que yo tengo el don, el ego y el Dios, el del yo. Lo vemos muy seguido. Egomanía, compitiendo unos con otros, compitiendo iglesia con iglesia. Hay iglesias que no permiten juntarse con otra iglesia y después dicen, no, que hablemos del amor, de la unidad, y no permiten ni siquiera que su gente se junte con otro. Hablan de amor cuando ni siquiera le dan amor al pobre. Hablan de ayudar a los necesitados cuando ni ellos salen a la calle a entregar agua, un pan, alimento a un pobre. ¿Por qué? Porque son iglesias narcisistas, iglesias de idolatría. Solo son ellos, solo son los líderes. No le importan los demás. No le importa que los demás estén perdidos. Hay iglesias que afuera de la iglesia, al frente de la iglesia, hay mendigos y ellos dentro de su iglesia con sus mejores carros, con su mejor perfume, con su mejor vestido. Y el que está al frente, que está en la calle, un nervio, una prostituta, un ladrón o una persona que está tirada en el calle o que está con hambre, ni siquiera le dan un pan. Porque son ellos. El tema es el narcisismo en la iglesia. El narcisismo siempre va a aparentar a ser mejor con el mejor carro. Siempre va a aparentar tener la mejor ropa, el mejor perfume. Y si alguien llegó a la iglesia con un carro nuevo, el narcisista dice, wow, yo tengo que comprarme otro carro. Va a querer siempre comprarse un carro mejor. Si alguien llegó con un traje de vestir bonito, el otro dice, oh, yo voy a comprar 2 trajes. Si alguien llegó con un par de zapatos, el otro va a llegar con 4 pares de zapatos. El narcisista nunca va a querer quedarse atrás. El narcisista no reconoce error. Es él. El ego siempre quiere verse mejor que los demás. La superioridad. Nunca quieren dar su brazo a torcer, porque son ellos. Los narcisistas les gustan los besos. Pregunta, ¿les gustan los besos? Los narcisistas, especialmente los narcisistas sexuales, consideran que los besos son aburridos. Miren qué interesante. ¿Les gustan los besos a un narcisista? Considera que a los narcisistas sexuales consideran que los besos son aburridos. Tampoco suelen ser muy aficionados a los abrazos o a los juegos previos. Con los besos no hay garantía que el narcisista obtenga lo que quiera. Para alguna persona besar es un placer, pero para sí solo no, porque él es un narcisista. No le da como tanta gracia a todo eso, porque siempre ellos se aman a sí mismos. Anton Szandor Lavey escribió la Biblia satánica el 30 de abril de 1966 y se proclamó sacerdote de Satanás. Y se escribió un libro, la Biblia Negra, que se compone también de 4 libros. Y esta persona, Anton Lavey, que escribió la Biblia satánica, hay 4 cosas importantes que menciona en ese libro. 1, el libro de Satanás, el libro de Belial, el libro de Luzbel y el libro de Leviatán. Hay 2 libros de sacrificios y maleficios que no es recomendable leerlo, porque son contaminados y abren puertas de maldiciones. La Biblia satánica en los primeros capítulos dice que los que promueven ellos es la adoración a sí mismo. Mire qué importante esto. Esto es lo que dice la Biblia satánica de Anton Lavey. Ni siquiera ahí mencionan en que adoren a Satanás. Eso es después.
Pero ellos dicen, lo primero que en los primeros capítulos, ellos promueven adorarse a sí mismos. O sea, sean narcisistas. Son ustedes. Ustedes son los más importantes. Ustedes son los que ustedes tienen que son, ustedes sus dioses. Ustedes son los que tienen que superarse hacia los demás. Eso enseña esta Biblia. La Biblia satánica promueve la estrategia de conquistar la mente de las personas con ideología. Una ideología es una disciplina filosófica que estudia ideas de una persona, cultura, escuela, religioso y político. Todo eso lo enseñan o lo promueven la Biblia satánica. ¿Qué más dice el libro? El libro dice que el único Dios que existe eres tú mismo. Por eso tú tienes que adorarte a ti mismo. 2. Promueven la venganza, que el creador es el hombre, es una energía. 3. Tu fuerza no está en el amor, sino en ti mismo. Solo te necesitas a ti mismo. 4. Si un hombre te abofetea en la mejilla, abofetéale la otra, con toda el alma. Esto es lo que promueve la Biblia satánica. Porque velar por ti mismo es velar por la ley. Eso es lo que mencionan, tergiversados los textos. Dice la Biblia satánica, el que ofrece la otra mejilla es un cobarde. Golpe por golpe. O sea, siempre promueven el odio. Promueven lo contrario a lo que es el amor, cuando todo es con amor. Pero los narcisistas promueven la idolatría a sí mismo. También promueven el sexo con quien tú quieras, es un sexo libre. También dice, rechaza la palabra esperanza y oración, que son un indicio de temor. Mire lo que enseñan todo esto la Biblia satánica. Dicen que no hay cielo, no hay infierno. Es aquí en la tierra donde está el infierno. Que no hay un redentor. Solo di en tu corazón, yo soy mi propio redentor. Y siempre en toda esta Biblia satánica es el yo. Ámate a ti mismo. Tú eres tu Dios. No tengas miedo a nada. Tú eres tu propio redentor. Tú eres tu propia solución. Los 5 yo, ya que estamos terminando, de la caída, que lo estábamos viendo anteriormente. Estos son los 5 yo de la caída. Según Isaías 14 en adelante, Valera, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y junto a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas y las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 1. Subiré, arrogancia. 2. Levantaré mi trono. 3. Me sentaré. 4. Subiré. 5. Seré semejante al Altísimo. Estos son los 5 yo de la caída, lo que hizo Luzbel. Por eso que no hagas un Dios de ti mismo, porque el verdadero Dios no comparte su gloria con nadie. La peor adoración del enemigo no es a Satanás, sino que te adores a ti mismo. Al enemigo no le importa que tú le adores, él quiere que te adore a ti mismo, porque si tú te adoras a ti mismo ya le entró. Mire cómo es sutil, cómo es engañoso. Por eso es que la Biblia satánica ni siquiera le están diciendo adórenme a mí, yo soy Satanás. No, ellos dicen que en la Biblia, ya le mostré la Biblia satánica, los versos claros ahí que mantienen los primeros capítulos, donde dice, tú eres tu Dios, adórate a ti mismo. Tú eres el redentor, el yo. Porque el enemigo es astuto, padre de mentira. Y él sabe que si una persona se adora a sí mismo, ya él entró hace rato. Interesante. El trastorno de la personalidad de un narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad. Siempre se cree grande. Necesidad de adulación, falta de empatía. El diagnóstico se revela con criterios clínicos. El tratamiento y hasta a veces con psicoterapia. Dado los pacientes de trastorno de personalidad,
Narcisistas tienen dificultad para regular la autoestima. Siempre andan con autoestima baja, aunque los veas tú muy sobresalientes ante los demás. Ellos necesitan ser elogiados, mantener un contacto con personas o instituciones especiales. Además, tienden a devaluar a otras personas para poder mantener un sentido de superioridad. Si es posible renegar con una persona, si es posible de renegar con una persona, lo van a hacer, pero para que ellos se sientan superiores. La prevalencia estimada del trastorno de personalidad narcisista para toda la vida varía ampliamente, pero puede llegar hasta un 6,2% de la población general en Estados Unidos, que es el más común en los hombres que en las mujeres. Aquí vemos varias cosas importantes que lo van a tener en todo este tema, porque los pacientes con trastorno de personalidad narcisista siempre sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. Ellos piensan que son superiores, son especiales. La sobreestimación de su propio valor y logro a menudo es una subestimación del valor y los logros hacia los demás. Estos pacientes se preocupan por fantasías y grandes logros, de ser admirados por su inteligencia, por su belleza abrumadora, de tener prestigio o influencia y de experimentar un gran amor. Pero eso es falso. Ellos sienten que deben asociarse únicamente con otros tan especiales y talentosos como ellos. No se juntan con cualquier persona, no con gente común. Esta asociación es una persona extraordinariamente que hace cosas que utilizan para apoyar su mejor autoestima. Dado estos pacientes de trastornos también narcisistas necesitan ser siempre admirados. Su autoestima depende de la consideración positiva de los demás. No les gusta que le digan las cosas negativas. Y por lo tanto es un general muy frágil. Las personas que se tienen un trastorno de narcisismo, siempre ellos van a evaluar hacia los demás. Son sensibles, se molestan de las críticas hacia los demás. No les gusta el fracaso. Siempre se sienten que si le dice algo lo están humillando. No les gusta la derrota. No les gusta el desprecio. Y van a atacar con todo. El diagnóstico narcisista. Clínicos, criterios, según el diagnóstico, habla que tienen un patrón persistente de grandiosidad. Es un sentido exagerado influente en las personas. Hacen fantasías, logros ilimitados, con su poder, con su inteligencia, su belleza, su amor perfecto. Creencia que son especiales, son únicos. Tienen una persona de muy alto nivel. Es un sentido del derecho. Siempre son ellos. Explotación hacia los demás, envidia hacia los demás, arrogancias y soberbias. Hay muchas cosas importantes que hay que analizar. Los trastornos bipolar, la depresión, los desórdenes de personalidad antisocial, trastornos de personalidad histórica. Todo eso es un narcisista. Y principalmente ellos siempre van a estar bajo esta influencia de estos ataques. El narcisista jamás pide perdón. Jamás va a usar la palabra perdón. Evita esa palabra, porque el narcisista jamás va a pedir perdón, especialmente cuando es evidente que no tienen la razón. Lo peor de todo es que los narcisistas quieren siempre tener la razón. Están tan convencidos que son amos y dueños absolutos de la verdad y creen que todo lo demás cae en una mentira. Esta falsa creencia del fruto, según la psicóloga A. Leonard, dice que es una distorsión cognitiva. Es una distorsión cognitiva de la manipulación de ese discurso del pensamiento de ellos. Es irracional, narcisista. Así actúan estas personas. Proyectan una imagen falsa. Cruzan los límites. La invasionalidad o invalidación de las emociones y la coacción. Siempre estas personas van a vivir en estos desórdenes.
Y terminamos, hay pastores también y líderes narcisistas. Al principio los líderes son narcisistas, parecen ser espirituales y ungidos, como que el don, pero aparecen tener una piedad, pero por dentro son competitivos, no quiere que le digan la contraria. ¿Ha visto usted algún pastor que alguien le lleva la contraria y ese pastor no se ha enojado? Por lo general siempre el pastor, si le dicen no, se enoja, se molesta y te saca del cargo, porque no le gustan los líderes narcisistas que le digan la verdad, no le gusta que le digan el no, no le gusta que le digan la contraria. Vamos a dejar aquí esta enseñanza, porque la clave del narcisista es la ausencia de empatía. Ellos no son empáticos. O sea, siempre van a tratar de lo posible que sean solamente ellos. Ellos son los que se miran a un espejo y ellos no están enamorados de nadie. Están enamorados de sí mismos. Lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, solo son ellos. Una persona egocéntrica que solo del mismo, en su interior, solo ven su ego, su arrogancia, solo son ellos. Este es el tema el cual es importante colocar atención y saber qué personas pueden haber eso en los líderes y en los pastores, el narcisismo en la iglesia. Y esto ocurre en iglesias, ocurre en personas, porque ellos creen que que si no están ellos, no se va a hacer nada. En la mayoría de los, como dice Ángel, en la mayoría de los pastores no les gusta que le digan la verdad, o no les gusta que le digan algo, porque así comienza todo el narcisismo. Son intolerantes, no buscan consejo, no piden consejo, no saben llevar a una persona a poder ayudar o a buscar la paz o el amor. No, ellos se destruyen, lo van a hacer. Si pueden matar, hasta lo van a hacer. Y es más, dentro de la iglesia, la palabra dice que ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Y sí existen los homicidas dentro de la iglesia. El que no ama a su hermano es un homicida. Esos son los que matan el alma. Esos son los narcisistas. Líderes narcisistas que no le importan la oveja, no le importa, lo único que le importa es que le den dinero, que le den ofrendas, en que los tengan elevados, que le aplaudan. Eso es lo que le interesa al narcisista, nada más. Tener sus cargos. Y la gente es culpable de todo esto porque lo sigue alimentando. Le sigue alimentando su ego. Todos los años se compran un carro del año. Todo el tiempo quieren ser ellos. Ni siquiera toman un dinero para dar alimento al pobre. Y los líderes narcisistas por lo general no salen a la calle. Son pocos los líderes que pueden salir a la calle. Pero por lo general los grandes líderes que están en los grandes templos, jamás lo va a ver usted evangelizar en la calle. Jamás lo va a ver darle un pan de alimento en la calle a alguien. Jamás se van a sacar el vestón, el saco y se lo van a dar a alguien. Jamás le van a dar ver un pan a alguien, un necesitado en la calle, porque son ellos. No tienen el tiempo para hacerlo porque son ellos, son vanagloriosos. Son ellos, no evangelizan. Un pastor que no evangeliza, entonces creo que ya perdió el amor hacia las almas. Así hay gente encerrada en la iglesia, encerrado en los templos, y luego dicen: Señor, envía almas a la iglesia. Si no salen los pastores, ¿cómo lo van a hacer los demás? Si el pastor no se preocupa, si el líder no se preocupa, ¿cómo lo van a hacer los demás? Lo que sembrar el hombre va a cosechar. Entonces tenemos muchos líderes narcisistas. Este es el tema de hoy, el narcisismo en la iglesia.